Si cierras los ojos y piensas en la definición de Dios, lo primero que viene a tu mente es el poder absoluto. Un ser que con solo un pensamiento podría evaporar galaxias enteras. Entonces, surge la pregunta que ha hecho temblar los cimientos de cada catedral. En la historia de la humanidad, si Dios es el origen de toda la luz, ¿por qué permite que la sombra más densa respire en su creación? Muchos dicen que Dios no destruye a Satanás porque no ha llegado el momento. Otros, los más escépticos, dicen que es porque simplemente no puede. Pero hoy vamos a ignorar las respuestas fáciles de escuela dominical. Vamos a entrar en un terreno mucho más oscuro y complejo. Hace más de 2000 años, el filósofo Epicuro planteó un dilema que hasta el día de hoy nadie ha podido refutar sin entrar en un laberinto de contradicciones. Si Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero no puede, entonces no es omnipotente. Si puede, pero no está dispuesto, entonces no es infinitamente bueno. Y si puede y está dispuesto, ¿de dónde viene el mal? ¿Es Satanás un error en la Matrix de Dios? ¿O es una pieza necesaria en un tablero que apenas alcanzamos a comprender? Para entender por qué el adversario sigue caminando entre nosotros, tenemos que dejar de ver esto como una pelea de boxeo entre dos fuerzas y empezar a verlo como el juicio legal más grande de la historia cósmica. Satanás no es solo un rebelde, es un querubín legalista. Cuando se levantó en el cielo, no lanzó un golpe de estado físico, lanzó una acusación formal contra el carácter de Dios. Él cuestionó la legitimidad del trono. Dijo ante miles de millones de ángeles, Dios es un dictador. Sus leyes son imposibles de cumplir. Las criaturas solo le sirven por miedo o por interés. Si Dios lo hubiera destruido en ese preciso microsegundo, habría ganado la guerra de fuerza, pero habría perdido la guerra de la verdad. En el universo el miedo no es lo mismo que lealtad. Si el Creador borrara a sus opositores al primer signo de rebeldía, el resto del cosmos no le serviría por amor, sino por terror a ser los siguientes. La ejecución inmediata de Satanás habría sembrado la duda eterna en cada rincón de la creación. Por eso, lo que estás viviendo ahora, esta historia humana llena de caos y dolor, no es un descuido de la divinidad. Es el tiempo de prueba que el universo exigió para que el sistema de Satanás demuestre, por sí mismo, sus propios resultados. La verdad es que Dios no destruye a Satanás porque hay leyes espirituales que él mismo estableció y que no puede romper sin contradecir su propia naturaleza. Hoy, en este video, vamos a desglosar el expediente judicial del cielo. Vamos a descubrir por qué el libre albedrío es el contrato más peligroso jamás firmado y por qué la existencia del mal no es una prueba de la debilidad de Dios, sino de su aterradora e inquebrantable justicia. Bienvenido al juicio final antes del juicio final. Para entender por qué Satanás respira, primero debemos entender qué es lo que Dios más desea: lealtad voluntaria. Pero aquí hay una regla universal inquebrantable. El amor forzado no es amor, es programación. Imagina por un momento que pudieras crear un ser perfecto, un ser que te diga que te ama cada segundo, que nunca te contradiga, que cumpla cada uno de tus deseos sin rechistar. Suena ideal, ¿cierto? Pero hay un problema. ¿Ese ser sería una máquina? Un electrodoméstico glorificado. Dios no quería robots, quería hijos. Y para que un hijo te ame de verdad, tiene que tener la capacidad absoluta de odiarte. Tiene que tener el poder de decir no. Cuando Dios otorgó el libre albedrío a los ángeles y más tarde a la humanidad, aceptó un contrato de riesgo catastrófico. Al dar libertad, Dios renunció voluntariamente al control total. Es una de las verdades más incómodas de la teología. Dios limitó su propia omnipotencia para que nosotros pudiéramos ser reales. Satanás fue el primer ser que utilizó esa grieta legal en el sistema. Él no fue creado malo, fue creado libre. Pero en su libertad, encontró la posibilidad de la soberbia. Si Dios hubiera destruido a Satanás en el momento en que su corazón se torció, Dios habría admitido que su experimento de la libertad fue un error. Habría confesado ante todo el universo que no confía en su propia creación. Destruir al rebelde habría sido borrar la libertad misma. Dios prefiere permitir que el mal exista temporalmente antes que vivir en un universo poblado por esclavos que no tienen otra opción más que la obediencia. Pero hay algo más profundo, algo que hace que los teólogos más ortodoxos muerdan el polvo. Satanás, en su rebeldía, se ha convertido involuntariamente en una herramienta de filtración. Jesús mismo lo mencionó cuando le advirtió a Pedro
Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En este gran diseño, el mal actúa como un ácido que corroe lo falso y deja al descubierto lo que es genuino. Si no hubiera una alternativa oscura, si no hubiera un tentador, nuestra elección por el bien no tendría valor. Satanás sigue aquí porque es el recordatorio constante de que nuestra libertad es real. Dios permite que el adversario nos tiente, no por crueldad, sino porque en la resistencia a esa tentación es donde se forja el carácter eterno de un ser humano. Estamos en una incubadora de almas, y en esta incubadora, Satanás es el fuego necesario para separar el oro de la escoria. La destrucción de Satanás hoy significaría el fin del entrenamiento para la humanidad, y Dios aún no ha terminado de pulir sus joyas. Para entender por qué no ha habido una ejecución, debemos entender que hubo una acusación. En el libro de Job y en las visiones proféticas de Ezequiel vemos un destello de algo perturbador. Satanás tiene acceso a las cortes del cielo. Él no es solo un monstruo que vive en el fuego. Es un acusador legal. Cuando Lucifer se rebeló, no dijo más, soy más fuerte que Dios. Él sabía que eso era imposible. Lo que dijo fue, Dios no es justo. Su argumento ante los miles de millones de ángeles fue que las criaturas solo obedecen a Dios porque las soborna con bendiciones o las aterroriza con castigos. Satanás puso en duda la integridad misma de la justicia divina. Y en una corte perfecta, una acusación de ese calibre no se borra con violencia. Se resuelve con evidencia. Aquí es donde entramos nosotros. La tierra no es solo nuestro hogar. Es el laboratorio donde se está probando si el sistema de Satanás funciona. Al tentar a la humanidad en el Edén, Satanás lanzó un desafío directo. Déjame gobernarlos a ellos y verás que, sin tu intervención, el universo estará mejor. Dios, en su infinita seguridad, aceptó el desafío. Permitió que Satanás se convirtiera en el príncipe de este mundo temporalmente. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera destruido a Satanás en ese momento, la duda habría quedado sembrada en el corazón de cada ángel. ¿Tenía razón el rebelde? ¿Realmente estaríamos mejor sin Dios? Dios le está dando a Satanás todo el tiempo necesario para que su sistema, basado en el egoísmo, el orgullo y la autonomía total, colapse por su propio peso. Cada siglo de historia humana es una página más en el expediente que demuestra que el camino del adversario solo lleva a la autodestrucción. Hay una cláusula legal que muchos pasan por alto. Cuando la humanidad decidió seguir el consejo de la serpiente, le entregamos legalmente el dominio de este plano. Nos convertimos en propiedad de aquel a quien decidimos obedecer. Por eso Jesús llama a Satanás el gobernante de este mundo. Dios no puede simplemente arrebatar lo que nosotros entregamos voluntariamente sin violar sus propias leyes de justicia. Para destruir a Satanás y recuperar la creación, Dios tuvo que entrar en el sistema bajo las mismas reglas humanas. La muerte de Cristo no fue solo un sacrificio, fue un pago de rescate. Satanás pensó que al matar al Hijo de Dios ganaría la partida, pero cometió un error fatal, ejecutó a alguien que no tenía pecado y sobre quien no tenía ningún derecho. En ese instante, Satanás perdió su autoridad. Su sentencia de muerte fue firmada y sellada hace 2000 años. Entonces, si ya hasta lo habían vencido, ¿por qué sigue libre y causando daño? La respuesta a esa pregunta es la parte más aterradora, pero también la más esperanzadora de este misterio. Hay una frase de Jesús que revela el oscuro propósito de que Satanás siga aquí. Él le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esto? En la agricultura antigua, la zaranda servía para separar lo que sirve de lo que no. Dios permite que el adversario nos zarandee no para destruirnos, sino para que todo lo que es falso en nosotros se caiga. Satanás cree que nos está haciendo daño, pero en las manos de Dios, Él es solo el filtro que separa la fe real de la apariencia. Sin resistencia, no hay crecimiento. Sin un enemigo que vencer, no habría victoria. Es una verdad incómoda. El mal tiene un propósito temporal. Imagina un entrenador que empuja a un atleta al límite del dolor. El atleta sufre, pero sus músculos se vuelven de acero. Satanás es, irónicamente, el entrenador involuntario de la humanidad. Dios usa la maldad de Satanás como una lija para pulir nuestro carácter. El dolor, la tentación y la lucha nos obligan a buscar la luz. Si no hubiera oscuridad, nunca valoraríamos la lámpara. Dios no destruye a Satanás todavía porque el proceso de pulido de las almas humanas aún no ha terminado. Él es el perro encadenado que Dios usa para mantenernos alerta y hacernos más fuertes.
Satanás cree que tiene poder, pero en realidad es un peón en un juego que ya perdió. Él intenta destruirnos, pero cada vez que un ser humano decide hacer el bien a pesar de la tentación, Satanás pierde más fuerza. Dios está dejando que el adversario se agote, que use todas sus cartas y que demuestre que su camino solo lleva al vacío. Al final, el propósito del adversario es servir de contraste, para que cuando el mal sea finalmente borrado, el universo entero entienda, por experiencia propia, por qué la luz de Dios es la única opción real. Muchos preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo detiene ahora mismo? Imagina un barco que acaba de chocar contra un iceberg. El capitán sabe que el barco está condenado. Legalmente, el barco ya se hundió. Es solo cuestión de tiempo para que el agua lo cubra por completo. Ese es el tiempo en el que vivimos. Dios ha permitido que el sistema de Satanás tarde en irse al fondo por una sola razón: para que tú y yo tengamos tiempo de subir a los botes salvavidas. Si Dios destruyera a Satanás y a todo su sistema en este microsegundo, todos los que aún no han decidido ponerse a salvo desaparecerían con él. Dios no dispara porque no quiere herir a los que ama. El plan de Dios no es una guerra de bombas, sino una operación de rescate. Dios está dejando que el mal llegue a su límite para que el universo entero vea que el camino del orgullo solo produce cenizas. Satanás no está ganando tiempo. Dios le está dando cuerda para que él mismo se ahorque. El misterio no es porque Dios no lo destruye ya. El misterio es porque nosotros, sabiendo que él ya perdió, a veces seguimos escuchando sus mentiras. El tiempo se agota, el barco se hunde. ¿De qué lado del juicio vas a estar tú cuando caiga el martillo final?